Llega la hora en que este ilusionista elige aparecer. Parafraseando a Latzbel, sus noticias son dañinas. ¡Silencio! Conserva tu lengua por dentro de los dientes. No pasea a través de la muerte y el fuego para conversar con una asquerosa serpiente. Tiene el bastón. Les dije que le quitaran al mago su bastón. Theoden, hijo de Thengel. ¿Cuánto te has sentado en la oscuridad? ¡Escúchame! El hechizo se terminó. Tú no tienes poder aquí, Gandalf el Gris. Fallecerá si yo salgo. No pudiste conmigo. Será igual con él. Rohan es mío. ¡Vete ya! La libertad ha regresado, mi amigo. Oscuros y terribles sueños he tenido. Tus dedos podrían recordar sus fuerzas si sostienen tu espada, Theoden. Muy bien. Buenos días, iglesia. Espero que estén bien. Saludos a todos que están aquí en reunión presencial y también saludamos a todos que están allá en Campus Online. ¿Dónde estás mirando? Queremos saber. Comenta en los comentarios. Estamos orando por ustedes. Pues yo sé que no es una película cristiana, pero ahí en esa escena demostró varias cosas de lo cual que yo creo que se aplica al día de hoy a nuestro tema. Estamos en esta serie, lo que estamos llamando el arte de la guerra espiritual. Vamos a aprender y estamos aprendiendo de cómo es el reino de las tinieblas, cómo es el reino de los cielos, cuáles son las artimañas de Satanás para que no caemos en sus trampas. Como hemos visto la semana pasada, vimos quién es nuestro adversario y cómo fue expulsado del cielo. Ya sabemos que hay dos reinos, los acabo de mencionar, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Satanás fue expulsado del cielo y él fue mandado y se cayó aquí en la tierra y él estableció un reino opuesto aquí en la tierra. Y sabemos que la meta de Dios es que todos podemos reconciliar con Él. Quiero tomar un momento para que hablamos de eso. ¿De dónde salió Satanás
y cómo está el ambiente de los cielos. Primero tenemos que ver que los cielos, habla la Biblia de forma plural. Ve lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1, que Dios estableció y creó los cielos, plural. Entonces, al entender la palabra de Dios, podemos ver que hay 3 cielos. Sí, quiero mencionar eso porque es importante que entendamos eso, porque ahí es donde vamos a ver dónde está la guerra espiritual. El primer cielo es el aire, los vientos. Dice el profeta Isaías, donde vienen las lluvias, donde se cae la nieve. Es la atmósfera donde tú y yo vivimos, como vemos en Génesis 1, 6 al 8. La creación de Dios. Dios creó el cielo y separó ese espacio. Después tenemos el segundo cielo. Segundo cielo es lo que nosotros reconocemos como las galaxias, donde está puesto las estrellas, el sol, la luna. Está fuera de nuestro ambiente aquí en la Tierra, digamos, donde los astronautas van viajando, ¿sí? Donde están flotando los satélites. Esos son el segundo cielo. Puedes ver lo que dice Génesis 1, 14 al 18. Y Dios separó esos espacios y colgó la luz en los cielos. Génesis 15, versículo 5, también habla de ello. Pero después tenemos lo que se llama el tercer cielo. Ahí es donde reside el trono de Dios, donde Dios está físicamente presente en ese lugar. O sea, su trono está físicamente presente, donde están los ángeles y donde están los santos que están adorando a Dios, donde están ahora mismo los 4 criaturas vivientes junto con los ancianos y están adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Es también el lugar donde Lucero fue expulsado. Lee lo que dice 1 Corintios 12, versículo 2 y Apocalipsis 12, versículo 7. Pablo nos enseña que necesitamos estudiar las artimañas de Satanás para que no caemos en sus trampas. Efesios capítulo 5, 11 al 21. Y también 2 Corintios 2, 10 al 13. No podemos ser ignorantes de las artimañas de Satanás. No vamos a dar gloria a Satanás, pero vamos a estudiar cómo es estructurado su reino para que nosotros no caemos en ello. ¿Sí? Cada reino tiene una estructura distinta y nosotros debemos entender cómo funcionan. ¿Para qué? Para saber cuál reino estamos edificando en nuestras vidas o permitiendo que se edifica aquí en nuestra casa, en nuestra familia. Entonces vamos a enfocar en esos 2 reinos. Estamos hablando ahora que la lucha no es contra las personas, sino contra las huestes espirituales. Es lo que dice Pablo y nos enseña en Efesios 6, 12. Vamos a leerlo nuevamente. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, lo que tenemos que entender entonces es que hay seres que están gobernando las tinieblas. El reino de las tinieblas existe en el segundo cielo, el primer cielo y por debajo de la tierra. O sea, se llama el infierno. ¿Ok? Eso es el ambiente donde gobierna los huestes espirituales o los espíritus malignos y su general de este ejército se llama Satanás. Primero, dice que hay principados. ¿Qué significa principados? Los que gobiernan en el primero y segundo cielo están gobernando por los principados. Principados refiere a las fuerzas espirituales en el mundo que no vemos o el mundo no visto. Son los demonios quienes están a cargo y ejercen su poder para influenciar naciones, gobiernos y otras autoridades humanas aquí en la tierra. Entonces, aunque tú y yo no podemos verlo con el ojo natural, pero en el ambiente espiritual existen estos
principados. Después dice que hay potestades. ¿Qué es potestad? Un potestad es un dominio o es un poder que tiene cierta jurisdicción sobre algo, sobre alguien o una región. ¿Ok? Entonces, para entenderlo así, los principados se ejercen su autoridad, lo cual que están designados a tener, y la potestad tiene dominio o puede tener posesión sobre o una jurisdicción sobre zonas, regiones, gobiernos, incluso personas. ¿Ok? Como vemos en la palabra de Dios, Jesús se encuentra con un hombre que está endemoniado. Y él dice, no nos lastiman, no nos echen fuera, etcétera, etcétera. Oh hijo de Dios. Y le dice, somos muchos y seamos legión. Legión es un orden de 1000 demonios. O una legión es como 1000 soldados. Ajá. Entonces dice, somos legión. Entonces ese hombre tenía 1000 potestades, ¿sí? Bajo un principado que estaba gobernando en su vida, atrapando su vida. Es lo que lo reconocemos los potestades como los espíritus malignos. Después dice que hay huestes espirituales de maldad. ¿Ok? Eso es ahora cómo se organiza los potestades. Se reconoce como el espíritu de orgullo, el espíritu de alcoholismo, este espíritu de drogadicción. Esas son potestades que tienen cierto poder. Es la jerarquía de seres malignos quienes ejercen su poder o su potestad sobre regiones, países, estados, ciudades, comunidades, casas, incluso personas. Entonces, tenemos principados, que son como los sargentos, están a cargo, tienen un cierto mando, y ellos dan influencia a través de una potestad, un dominio, un poder, y los huestes espirituales son los espíritus que se mueven con ese poder sobre ciertas regiones y lugares. Entonces está establecido un gobierno de esa forma, ¿ok? ¿Cuál es su meta? La única meta, entiéndeme bien, la única meta no es hacerte rico, no es para que leas tu horóscopo, para que tenga mejor suerte o para que vas avanzando en la vida. No es para darte una revelación de cómo puedes ser una mejor persona, no. Su única meta de los huestes espirituales de maldad es destruir, robar, hurtar y remover el poder o la influencia del reino de los cielos en tu vida. Su meta de todo ese ejército de las tinieblas, y Satanás es su general, es su príncipe de este mundo, es establecer que las normas del mundo, ¿sí?, que controla o da influencia a tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de actuar, para que el reino de los cielos no se levanta en tu corazón, en tu mente y en tu vida. Eso es la meta del reino de las tinieblas. Es alejarnos de Dios. Y tú puedes decir, oye Natán, pero realmente esas cosas existen. Realmente hay esas cosas que, pues aunque no lo podemos ver, realmente están ahí. Y yo quiero decirles un testimonio mío. Yo he tenido varias experiencias en mi vida donde yo he visto el reino de los cielos, yo he visto ángeles, yo he visto los pies de Cristo Jesús, yo he visto la obra, el mover de la persona del Espíritu Santo en distintas maneras. Yo he visto las manos de Dios, de la creación. Una vez tuve una visión celestial donde el techo de la iglesia se abrió. Eso fue hace muchos años cuando era joven. El techo de la iglesia donde estábamos se abrió. Yo vi el trono de Dios. Yo he visto ángeles y también yo he visto demonios. Entonces yo puedo decirles de primera mano, y lo recuerdo cada uno de esos momentos como si fuera ayer. Entonces fue tan impresionante que yo creo
que esas cosas realmente existen. Y Dios ha permitido que ciertas personas, yo sé que varios de ustedes también lo han visto y saben que de lo que estoy hablando es cierto. Pero en el contexto del día de hoy quiero hablar de un momento cuando mi esposa y yo, de recién casados, estaba en el centro, ella estaba en la universidad todavía, y yo estaba caminando por el centro mientras que estaba esperando por ella, y estaba orando. Estaba orando por León, estaba orando por nuestro matrimonio, por nuestra vida, el grupo familiar que estaba en la casa. Estaba sentado en un banco y estaba ahí cerca del municipio, ahí en la plaza, en el centro. Estaba sentado en un banco, estaba orando así, normal, y volteo y veo el demonio más grande que he visto en toda mi vida. Lo volteo a ver y estaban muchas personas caminando ahí en el centro. Y me miró a los ojos y me dijo, ¿ves todo lo que hay aquí? Todos son míos. Y empecé yo a orar en lenguas. Y él volteó a ver a los ojos y le dije, ya no más. Ya no más. Y no creo que se fue, pero yo dejé de verlo. ¿Ok? Y Dios me reveló que eso era y creo que todavía es la potestad, el principado del león Guanajuato. El espíritu de orgullo que refleja a través del mammon, el amor a las riquezas, el espíritu de independencia, que él está dominando y dando influencia incluso sobre los cristianos. Déjenme decirles que yo no creo que un cristiano puede ser poseído por una potestad o por un demonio, pero ciertamente puede tener una influencia en tu vida. Por eso estamos llamados a establecer el reino de los cielos. Es la contraparte, el único verdadero, el reino de los cielos. Y la pregunta, tal vez tú has preguntado, ¿qué es entonces el reino de Dios? Un reino es el dominio de un rey. Es el lugar de la voluntad del rey, donde la voluntad del rey se lleva a cabo. Donde quiere que se cumpla la voluntad de Dios, ahí existe su reino. Tanto en el cielo como en la tierra. Como vemos en la oración de Jesús. Cómo oró Jesús y cómo nos enseñó. Mateo 6, estudialo, Mateo 6, 9, 10. Es lo que conocemos como el Padre Nuestro. Él ora y dice, venga tu reino, cumpla tu voluntad en la tierra como está en el cielo. En la palabra cielo aquí está hablando del tercer cielo. Entonces quiere decir que el reino de Dios es tanto en un lugar físico, pero más que eso es en un lugar donde se hace y se expresa la voluntad de su rey. El reino de Dios. ¿Por qué? Porque si estudias lo que dice el apóstol Juan 18, versículo 36, él nos enseña que el reino de Dios se establece no como otros gobiernos, sino porque el reino de Dios no es de este mundo. Vamos a Lucas 17, 20 a 21. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, están haciendo debates con él. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús les contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de las señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está por ahí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces Jesús mismo dice que no es un reino físico. Se establece en lugares físicos, pero no es algo que tú puedes ver, decir, oye, el reino de Dios es una ciudad allá. Vamos a poner en Google, vamos en Google Maps, reino de Dios, y nos lleva ahí. 25 horas después, ¿no? No podemos llegar al reino de Dios físicamente hablando por una mapa. No está en un sitio así. ¿Por qué? Porque el reino de Dios reside dentro de cada ser humano quien recibe a Jesús como su rey. Quien va caminando con él. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí?
Pero quiero mencionar lo siguiente. ¿Cuánto poder tiene ahora el reino de las tinieblas hoy en esa tierra? ¿Cuánta influencia tiene hoy sobre la humanidad? Déjenme decirles, el reino de las tinieblas solamente tiene autoridad o poder que Cristo lo permite tener. Eso debe darte paz. ¿Ok? Sabemos que el reino de las tinieblas sí existe. Como hemos visto, hay principados, potestades y huestes espirituales que están de maldad, que están gobernando aquí en la tierra bajo la autoridad de Satanás. Él está realizando guerra y atacando al ser humano. Está dando influencia a los gobiernos de este mundo para que vamos viviendo en contra del reino de los cielos, las normas de Dios, la palabra de Dios. ¿Está claro? Yo creo que estamos mirándolo más y más y más y más. Que ahora hay definición diferente legalmente por los gobiernos de lo que es un matrimonio, de lo que es una familia sana, ¿no? Y este mes de junio estamos mirando todas esas cosas que se levantan en la cultura porque los gobiernos están manejando las cosas no conforme a la palabra o reino de Dios, pero están haciéndolo conforme a la inteligencia humana y la influencia demoníaca, porque así está establecido. Entonces, por mientras que no hay hombre, mujer de Dios restaurado a través y cambiado por medio de la sangre del Cordero de Dios que está en un lugar de influencia o autoridad en el gobierno, en las ciudades, en los pueblos, en las colonias o incluso las casas, el reino de las tinieblas tiene autoridad, libertad para realizar las cosas porque Cristo, por esa temporada que estamos viviendo, ha dado permiso a eso. ¿Ok? Y ve lo que dice Pablo a la iglesia en Colosenses 2, 13 al 15. Está hablando a los hermanos. Dice, antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, lo que nos separa de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él. Les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era adversa, la quitó de en medio y clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Entonces sabemos que la autoridad que ahora tienen las tinieblas, que antes de la cruz de Cristo tenía un dominio total, ¿sí? Tenía un dominio total sobre el ser humano y sobre la faz de la tierra. Y solamente unas ciertas personas que recibieron la unción de Dios, como el rey David, los profetas en el Antiguo Testamento, etc., ellos tenían libertad a gobernar bajo la influencia del Espíritu Santo. Cristo tiene poder y dominio completo sobre las tinieblas. Entonces las tinieblas solamente tienen la autoridad y el poder que Cristo lo permite tener en este mundo, y las tinieblas solamente tienen la influencia y el poder que tú lo permites tener en tu mente, en tu corazón. Porque donde hay luz, no hay tinieblas. Por eso un hijo o hija de Dios no puede ser poseído por un demonio, porque está bajo la sangre de Cristo Jesús y se rompe todo poder y dominio, autoridad, potestad, se rompe, se destruye con la cruz y la sangre del Cordero. Y ahora podemos ser libres en el Señor. Entonces, en los últimos momentos que tenemos juntos el día de hoy, quiero mencionar que vamos a ver cómo podemos establecer el reino de los cielos, el reino de Dios en nuestras vidas diariamente. El mensaje principal de Jesús en su ministerio fue: el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cerca. El reino de Dios está dentro de ti, como hemos visto en Juan. Y Jesús lo repetía una y otra vez en su ministerio. Entonces yo quiero compartir con ustedes 4 maneras en cómo tú y yo podemos establecer el reino de los cielos en nuestras vidas continuamente.
que ya no regrese a las tinieblas y no puede tener dominio ni hacer una fortaleza en tu mente, en tu corazón o en tu familia. Amén. Ok, número 1. ¿Cómo podemos establecer el reino de los cielos en nuestras vidas? A través del arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos. El arrepentimiento sí es pedir perdón por los pecados, pero el acto de arrepentirse es más que eso. Significa echar fuera de las tinieblas, echar fuera las obras de la carne y abrazar el reino de los cielos. Es cambiar la forma en cómo tú piensas. ¿Sí? Dice Mateo 4:17. Entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntese porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntese, cambie la manera o cámbiate de gobierno. La mentalidad de este mundo reina Satanás. En este mundo está gobernando Satanás, los potestades, los huestes espirituales de maldad están gobernando, están dando influencia a tu mente, están dando influencia a tus costumbres, tus tradiciones. Arrepiéntete de vivir bajo esa influencia, bajo la influencia de Satanás. Arrepiéntete de vivir en el pecado, estar apartados de Dios. Cambia la manera en cómo piensas. Ahora, deshacer de esto, camina por la sangre del Cordero, camina por el camino de la cruz. Si estoy caminando hacia allá, ya no voy a pensar así, ya no voy a pensar conforme a este mundo, me voy a arrepentirme, perdóname Señor por vivir de esta manera y ahora voy hacia tu reino. Eso es literalmente lo que quiere decir el arrepentimiento, ¿sí? Arrepentirme. Cambia la forma como pienso. Ya no vivo conforme al gobierno de este mundo, que es el gobierno, el Dios de este mundo, Satanás. Sino escojo pensar conforme al reino de los cielos. Y permito que sus normas ahora gobiernen mi mente, mi corazón y mi vida. ¿Cómo podemos establecer el reino de los cielos en nuestras vidas? Número 2, en y a través de la oración. En y a través de la oración. Hay 5 expresiones básicamente de la oración. No tengo tiempo para enfocarme en cada uno de ellos, pero Jesús nos enseña en el Padre Nuestro cómo son. ¿Sí? El Padre Nuestro es una gran oración para memorizar, pero Jesús no dio el Padre Nuestro para que vamos memorizando eso y rezando eso y dando así nada más palabras por memoria, sino es una estructura de cómo debemos orar. Y cuando oramos de esta manera, el reino de los cielos se establece y nos libera de la esclavitud del maligno. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿cada oración que tú oras tiene esa estructura? Dice Jesús, cuando oran así. Oran con el orden divino de la oración. Primero, hay 5 partes de la expresión de oración, que cada oración debe tener esas 5 partes. Primero es la alabanza. Versículo 9. Padre nuestro que está en los cielos, santificado, santo sea tu nombre. Tú eres bueno, Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo me identifico contigo y yo reconozco que tú eres la autoridad. Yo te doy alabanza con mis palabras, con mi corazón, con mi mente. La expresión de yo mismo, yo te doy alabanza. 2, establecer el reino. Versículo 10. Venga tu reino, haz tu voluntad, aquí en la tierra como está en el cielo. La forma en cómo pienso ahora no es conforme a este mundo, sino conforme a tu reino. Renueva mi mente. Continuamente, Señor, yo oro, Señor, antes que yo voy a pedirte algo, yo quiero que estoy pidiendo conforme a tu reino. Yo te pido, Señor, que viene tu reino aquí. Dijo Jesús, el reino de los cielos está en ti. Que tu reino venga aquí. Como tú maniobras y como tú haces las cosas en el cielo, así se ha hecho aquí en mi corazón, aquí en la tierra. Ya no quiero pensar conforme a las tinieblas. Quiero pensar conforme a tu palabra, conforme a tu reino, Señor. Número 3, después viene la petición, la provisión. Porque ahora estamos y ahora tenemos
En la mentalidad del reino, ahora podemos pedir las cosas correctamente. Pan para vivir, provisión para realizar tu obra aquí en la tierra. Número 4, y eso me lleva después no solamente pensar en los recursos que yo necesito para avanzar al reino, pero me lleva a interceder y pedir por perdón. Perdón por mi vida y perdón por la vida de los demás. Versículo 12 habla de eso. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados. Pero también yo te pido, Señor, que perdones los pecados de mi pueblo. Como Moisés se puso y cambió el corazón de Dios. Cambió de parecer. Iba a destruir el pueblo, pero Moisés se puso en la brecha. Tenía mentalidad del reino de los cielos y decía, Señor, pero recuerda que tú amas a esas personas. Tú nos liberaste y ahora yo te pido que perdones a esa gente para que otras naciones no puedan decir que fue en vano. ¿Estamos orando así? Señor, perdona a mi familia, perdona a mi ciudad, perdona a mi país, porque si destruyes a todos los otros países y otros del mundo, van a decir que el cristianismo no sirve y que es un Dios falso. Pero como tú no eres un Dios falso, que ten misericordia de nosotros, yo te pido perdón, Señor, libéranos, perdónenos por causa de eso. Y número 5, que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a superar al maligno. Versículo 13. Guárdanos, Señor, de la maldad. Apártanos, que no caemos en tentación. Danos tu fortaleza, Espíritu Santo, tu poder, que tus dones fluye en mi vida, que yo puedo ser ahora más como Cristo que las costumbres de este mundo. Por eso dice Pablo, renueve tu mente. No caes en tentación. Huye de las pasiones juveniles. Ya no vivo conforme a este mundo porque estoy estableciendo el reino de Dios en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi familia, en mi casa. Ahora el gobierno de este mundo, quien es Satanás y los que están pasando, todo lo que está pasando en las tinieblas, ya no tiene influencia sobre mí porque ya estoy apartado, santificado a través del sangre del Cordero para establecer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Cuál es el énfasis de tus oraciones? ¿Que el reino de Dios reina en tu mente, en tu corazón? ¿O recibes algo por parte de la iglesia o recibes algo por parte de Dios? La mayoría de las personas, tristemente, no honran a Dios con sus oraciones. ¿Por qué? Porque van directo al paso 3 o el paso 5 sin dar alabanza a Dios, sin dar honor a Dios. Y nuestra ignorancia y la misericordia de Dios, Él sí nos contesta comúnmente. Pero por eso no avanzamos en la oración muchas veces, porque no llevamos ese orden divino en la oración. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo conforme a nuestras pasiones carnales, nuestros anhelos de este mundo, y vamos pidiendo a Dios por ciertas cosas, que lo cual que dice, no estás pensando conforme a mi reino, por eso no te le voy a dar. Como dice en Santiago, ¿no? Cuando piden mal, porque están pidiendo conforme a tu concupiscencia, conforme a las normas de este mundo. Solamente Dios no solamente quiere darte para pagar tus cuentas, sino quiere que tú levantes los ojos y ves más allá, que todos los recursos que tú tienes es para avanzar al reino de los cielos. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. 4 maneras en cómo podemos establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Número 3, en obediencia. En obediencia, o en otras palabras, morir a mí mismo. Establecer el reino quiere decir que mis acciones, mis pensamientos y mis palabras reflejan lo que la palabra de Dios dice. Yo voy a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Yo les animo el día de hoy, decídete aceptar su palabra y aplicarlo en tu vida. Lo que la palabra dice es lo que hago.
Lo que Dios dice que es pecado, para mí es pecado. Lo que dice Dios que es aceptable, para mí es aceptable. Cualquier otra cosa, yo voy a pedir que el Espíritu Santo me va guiando y lo que Él me dice es lo que hago. Punto. Hay tantas personas que se meten en negociaciones con Dios. Negociaciones y quieren pedir un consejo del pastor o un líder para que se siente o justifiquen su pecado. Pero mira, quiero hablar. ¿Qué dice la palabra? Podemos evitar tantos problemas en nuestras vidas si solamente obedecemos lo que dice la palabra. Así. Por eso Dios te ama. Si dice la palabra, ¿es así? Es así. Realmente no necesito buscar tantos consejos de hombres. Por eso existimos, y por eso existe la iglesia, estamos aquí para apoyar. Pero si solamente busco el consejo divino de Dios en su palabra y escucho lo que dice el Espíritu Santo, muchas cosas, muchos problemas se van a estar removidos, van a quitar de nuestras vidas. Y por último, ¿cómo establecemos el reino de Dios? Número 4, con tus palabras. Con tus palabras. Sabemos que dice Proverbios 18:21 que hay vida y muerte en la lengua, que estamos llamados a hacer más que solamente hablar bonito, ¿ok? Eso no quiere decir Proverbios. Jesús dijo, fíjate lo que dice Jesús, Lucas 10:18-19, Nueva Traducción Viviente. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Muchas veces, ya por años, yo pensaba que los serpientes y los escorpiones eran los animales que mientras que vamos pueblo a pueblo predicando, si nos muerde un animal, como lo pasó con Pablo, lo mordió en el libro de Hechos y lo sacudió y seguía predicando. Y la gente se asombraba porque no se murió por el veneno. Sí significa eso, pero significa aún más. Como hemos visto, el dragón, el serpiente, las cosas... Esos son símbolos de lo que es Satanás, lo que son los demonios. Y aquí Jesús está dando otro símbolo, está dando referencia a eso. Caminar entre serpientes y escorpiones, Jesús está diciendo que tú puedes tener la autoridad para caminar entre las potestades y el dominio de los demonios y sus engaños. Cuando se pica un escorpión, un alacrán, cuando se muerde una víbora, lanzan veneno. Pero como vemos en Salmo 58, 3-4, dice que los serpientes, y da comparación de los malignos, las personas que están influenciados a través de los malignos, escupen veneno, mentiras y maldiciones. Quiere dar influencia a través de sus engaños. Entonces lo que Jesús está diciendo, ustedes que son de mi reino, cuando tú hablas, cuando tú vas caminando, estoy llamando a ustedes que prediquen la verdad. Que no sean engañados por las mentiras, no sean engañados o atrapados por las mentiras de Satanás o de los serpientes y escorpiones. Ese veneno no tiene lugar en tu corazón, en tu vida, y nada les hará daño. Tú puedes caminar, tú puedes vivir, tú puedes hablar la verdad y puedes cancelar las mentiras del diablo, los engaños de Satanás, de los demonios, y establecer mi reino. Es lo que está diciendo Jesús. Estamos llamados a proclamar y testificar de la verdad, silenciar al maligno. Me encanta esa parte de la escena que vimos, ¿no? Que Gandalf dice, silencio, guarde tu lengua atrás de tus dientes, ya no hablas. En oración, en guerra espiritual, vamos avanzando, vamos a predicar la verdad y así tiene que callar el maligno y tiene que salir de nuestra presencia. Predicar, profetizar. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Van a predicar del Evangelio de Dios, que ahora seamos santificados por medio del Cordero. La influencia del Espíritu Santo, el reino de Dios está dentro de nosotros. Entonces, donde tú y yo vamos caminando, vamos a establecer el reino que es de los cielos, donde tú y yo vamos caminando.
Entonces, ¿cuál reino? Vamos en conclusión, nos ponemos de pie, por favor. ¿Cuál reino estamos estableciendo en nuestras vidas? ¿Cuáles son los frutos que podemos ver en nuestra carne? Que podemos ver en nuestra vida. ¿Hay frutos de la carne o hay frutos del Espíritu? ¿Hay frutos de las tinieblas o hay frutos del establecimiento del reino de los cielos en nuestras vidas? Yo siento fuerte en mi corazón, ya viene el equipo para orar. Vamos a orar, vamos a tomar autoridad, pero Dios está llamando a cada uno de nosotros a ser liberados de la mentalidad, de la obra del maligno, y a través de la sangre del Cordero podemos caminar en libertad y vamos a establecer el reino de Dios en nuestras vidas primero, y después vamos a llevarlo a nuestros trabajos, a nuestras comunidades, a nuestra ciudad, transformar nuestro estado, transformar nuestro país. Mandamos misioneros y misioneras que van saliendo de este lugar para establecer el reino de Dios en cada lugar donde van caminando. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús, damos a ti toda la honra y la gloria, Señor. Gracias, Jesús, porque lo que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, que tú eres el Hijo de Dios, tú eres santo, tú eres bueno. Gracias, Dios, por lo que has hecho. Yo te pido, Señor, que nos das tu mentalidad, que establece tu reino en nuestras mentes, que vamos pensando y viviendo conforme a tu palabra. Dar tu provisión a cada uno de nosotros para que podamos seguir avanzando en tu reino. Y hoy día tomamos autoridad en el nombre de Cristo Jesús, que todo espíritu maligno se va, que toda cadena se cae en este momento, toda adicción a la droga, al alcohol, a la pornografía, a la infidelidad, a la mentira. La cancelamos la obra de Satanás y liberamos en el nombre de Cristo Jesús la obra del Espíritu Santo, el reino de los cielos en nuestras mentes, en nuestros corazones, y se refleja a través de nuestras palabras y nuestras acciones. Oramos, Señor, por salvación. Salvación por nuestro país, salvación por nuestro estado, por nuestra ciudad, por nuestros familiares, que tu reino se establece en sus corazones también. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser más como tú cada día. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos y decimos amén, amén. Espero que este tema te ayude a entender cómo es el reino de las tinieblas, el reino de Dios, para que vamos avanzando en esta guerra espiritual. Establecemos todo lo que Dios nos ha llamado a establecer, que es su reino en nuestra mente, en nuestro corazón, y vamos invitando a otros a participar y caminar en ello también. Que Dios te bendiga y espero que tengas una excelente semana.